Vale, entonces hoy lo que vamos a ver ya es el último dispositivo que vamos a ver en la asignatura, que es el transistor de efecto de campo. Teniendo en cuenta que en el transistor de efecto de campo no es solamente un dispositivo, sino que hay varios tipos. Mirad, tenemos el transistor de efecto de campo de unión, es uno de los que vamos a ver, y luego con esta misma filosofía tenemos transistores de efecto de campo de puerta aislada de enriquecimiento y transistores de efecto de campo de puerta aislada de empobrecimiento. Y luego para acabar, como siempre, vamos a ver la selección de transistores de efecto de campo, ¿no? Un poco cómo se pueden seleccionar. Bueno, todos ellos trabajan con esto que se llama el efecto de campo, porque se crea un campo eléctrico para hacer el funcionamiento del transistor. Entonces tienen un funcionamiento muy similar, cambian un poco los signos de las características y un poco también los valores de las características, ¿no? de los diferentes transistores. Pero realmente son todos muy parecidos. Vale, entonces, transistor de efecto de campo. Vamos a ver el primero, que sería el transistor de efecto de campo de unión, que se conoce con las siglas JFET. JFET significa Junction Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo de unión. Vamos a empezar un poco viendo los símbolos. Bueno, pues como veis aquí el símbolo es totalmente diferente al transistor bipolar. Este sería el transistor JFET de canal N y el transistor aquí a la derecha JFET de canal P. ¿Vale? Como veis es un símbolo así más rectangular. Tenemos canal N que se indica aquí con este terminal así con la flecha entrante y el de canal P aquí con este terminal con la flecha saliente. ¿Vale? Son los duales. Todos los dispositivos de electrónica se pueden hacer, como vimos para el caso de transistores bipolares, pues de tipo dual, ¿no? Tenemos el NPN y el PNP. Pues en estos transistores vamos a tener los transistores de canal N y de canal P. Como siempre, el funcionamiento es muy similar, pero cambian todos los sentidos de corrientes y de tensiones. ¿Vale? Lo que para uno es positivo, para el otro va a ser negativo. Lo que para uno es corriente entrante, para el otro es corriente saliente y así. Entonces, estos transistores tienen, como vemos aquí, tres terminales, que serían G, D y S. G, D y S viene de los nombres en inglés, porque es un poco lo más extendido, y normalmente se utilizan las siglas de los nombres en inglés, que serían el gate o puerta, el drenador o drenaje o drain en inglés y S que sería la fuente o source en inglés. ¿Vale? Son esos tres terminales. El funcionamiento básico es que la corriente puede circular entre drenador y fuente, ya veremos luego con qué signos, y esa cantidad de corriente que va a pasar por ahí se va a controlar por medio del terminal de puerta, concretamente con la tensión que aplicamos entre la puerta y la fuente. ¿Vale? Y lo mismo en este otro transistor, pero con signos diferentes. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Es un transistor que permite también controlar la corriente a través de dos terminales, pero ahora controlamos por medio de una tensión en lugar de por medio de una corriente. ¿Vale? Y eso tiene algunas ventajas como iremos viendo. Entonces vamos a tomar como referencia el de canal N para ver el funcionamiento del dispositivo, que realmente es bastante sencillo, bastante intuitivo. Vamos a verlo aquí con la estructura física que tenemos aquí a la izquierda y aquí a la derecha tenemos las características. ¿Vale? Fijaros que las características son corriente de drenador, que sería la corriente que viene por aquí por el drenador, en este sentido, entrante por el drenador, en función de la tensión drenador-fuente, que sería la tensión entre el terminal aquí de drenador y la fuente que está abajo, ¿vale? Y el parámetro de control es la tensión puerta-fuente, UGS, ¿de acuerdo? Entonces la estructura, como se fabrica esto, es por medio de una pastilla de material tipo N, N-, aquí, cuando ponemos un menos o un más en los materiales, significa que tiene una alta concentración de impurezas si es un más, o una baja concentración de impurezas si es un menos. Eso es muy importante a la hora de fabricar los dispositivos. Hay que fabricarlos de esa manera, pero tampoco vamos a entrar en ese detalle. Entonces, básicamente tenemos el canal que se llama, que es un canal de tipo N. Y luego tenemos la puerta, que es una zona de tipo P que se hace rodeando el canal, ¿vale? De tipo contrario, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, en el funcionamiento de estos dispositivos también, como veis, tenemos dos terminales. Uno se llama la fuente y el otro se llama el drenador o drenaje, ¿vale? Eso en español, ¿qué es? Que el agua sale de la fuente y se va por el drenaje, ¿de acuerdo? Pues esto significa también que
la corriente está formada por portadores de carga que van desde la fuente hacia el drenador, ¿vale? Eso siempre. Lo que ocurre es que en el de canal N, como es este de aquí, pues el material del canal es de tipo N y entonces tiene muchos electrones y algunos pocos huecos, pero los huecos son los minoritarios. Normalmente no se consideran porque es una concentración muy baja. Entonces, cuando nosotros le aplicamos tensión así entre drenador y fuente, pues va a haber circulación de corriente entrante en el drenador y saliente por la fuente. ¿Y esa corriente cómo es? Pues dentro del semiconductor son electrones que van en sentido contrario, desde la fuente hacia el drenador. ¿Entendéis? Y crean una corriente que iría así hacia abajo, porque siempre tomamos el sentido de la corriente el contrario al de las cargas negativas. Entonces la corriente iría hacia abajo. Pero los portadores no, los portadores aquí son electrones que van de la fuente al drenador. Siempre, por eso se llama fuente la fuente, porque es una fuente de electrones, aquí, de portadores de carga negativa, que irían hacia arriba, van hacia el terminal positivo de la fuente que tenemos en el exterior. Entonces tienden a subir, son atraídos por el terminal positivo. ¿Vale? Entonces esta corriente son todo electrones moviéndose en sentido contrario. Los electrones irían en este sentido. La corriente la tomamos en sentido contrario al movimiento de los electrones, por eso es corriente entrante en el drenador. Entonces, si no hiciésemos nada más, un semiconductor al final es un material resistivo. Nosotros aquí entre drenador y fuente tenemos material de tipo N, que tiene una determinada concentración de portadores, de electrones, y tendrá una determinada resistencia. Entonces, si la puerta la dejamos al aire, tenemos una curva como esta de aquí, que es básicamente una resistencia, ¿lo veis? Sería la corriente en función de la tensión, lo que tendríamos aquí es una resistencia entre D y S. Y por eso tenemos este comportamiento lineal, o sea que UDS es igual a ID por RDS, por la resistencia que tenemos ahí. ¿Vale? Y esto en principio no nos serviría como transistor, es simplemente una resistencia sin más. ¿Vale? Para tener el efecto transistor se añade la zona de puerta con este material de tipo contrario, de tipo P. ¿Vale? Y en el funcionamiento más habitual es que le vamos a aplicar una tensión entre G y S negativa. ¿Para qué? Para que esta unión que tenemos aquí entre P y el canal es como si tuviésemos un diodo así. ¿Vale? Porque esta es la zona P y esta es la zona N. Esta de aquí, zona N, y esta de aquí, zona P. Es como si tuviésemos un diodo. Entonces, lo que hace esta tensión negativa es polarizar inversamente este diodo. Y nos aparece esta zona de transición. Esta zona de transición, que aquí es muy grande porque está menos dopado y aquí es más estrechita, en el material P es más estrechita, pero sobre todo nos interesa la zona de transición en la zona N, porque esta zona de transición hay que recordar que es una zona por donde los electrones no pueden ir, porque es una zona de alta resistividad. Ahí los electrones son repelidos y no pueden circular por esa zona. Entonces, como veis, lo que ocurre es que cuando polarizamos aquí negativamente la unión GS, aparece esta zona de transición y esto aquí me hace que esta anchura del canal disminuya. Y por lo tanto, la resistencia que yo veo aquí, si recordáis de qué depende una resistencia, depende o se calcula como resistividad por longitud del material y dividido de la sección del material, ¿no? La longitud del material es la distancia del canal de entre drenador y fuente. La sección es la sección que tenga esto, puede ser cilíndrico, por ejemplo, sería una sección cilíndrica. Y la resistividad es la resistividad del material de tipo N. Pero si yo esta zona de transición me aparece, pues entonces aquí esta sección se va estrechando, se va haciendo más pequeña. Y por lo tanto la resistencia aumenta. Y eso es lo que pasa aquí. Por ejemplo, si yo aplico aquí tensión UGS negativa, por ejemplo, menos 2 voltios, tengo aquí un comportamiento de tipo resistivo. Este sería para 0, este sería para menos 1 voltios. ¿Lo veis? Tenemos aquí un comportamiento resistivo cuya resistencia es más grande que esta de aquí. Porque si la pendiente disminuye, hay que recordar que la pendiente es la inversa de la resistencia. Entonces, si la pendiente disminuye es que tengo una resistencia más grande. ¿Vale? Por eso, si U sub GS aumenta en sentido negativo, el canal se va estrechando y la resistencia aumenta. También hay que darse cuenta una cosa, si yo aquí incluso aplico tensión 0, todavía tengo polarización inversa entre la zona P y la zona N, porque imaginaros que yo aquí pongo 10 voltios,
10 voltios y aquí abajo pongo 0 voltios. Esto es una especie de material resistivo, así que va a haber un gradiente. Si yo, por ejemplo, aquí tengo los 10 voltios, aquí tengo 9, aquí tengo 8, aquí tengo 7, 6, 5, ¿vale? Así hasta que aquí tengo 0. Entonces, entre este punto, por ejemplo, y este, que es esta zona de tipo P, tengo una diferencia de potencial negativa, porque aquí tengo 0, porque está conectado por aquí, ¿vale? Entonces, aquí tengo 0 voltios y aquí tendría a lo mejor 8 voltios. Y entonces tengo un poco de zona de transición, ¿vale? Por eso la resistencia también aumenta incluso si tengo tensión UGS 0, porque la polarización negativa de la unión PN entre la puerta y el canal me viene dado también por la tensión que yo aplico entre D y S. Por eso dibujamos más ancha la zona de transición aquí que aquí, porque la diferencia de tensión en la parte de arriba es más grande que la diferencia de tensión en la parte de abajo. Aquí en esta zona está a menos tensión porque está más cerca del cero. Pero luego hay otro efecto que es muy importante y es qué pasa aquí, por qué aquí a esta altura deja de comportarse como una resistencia y empieza a comportarse como una fuente de corriente para un determinado valor de la tensión UDS. Y eso es lo que realmente hace que esto funcione como un transistor, porque si no sería una resistencia variable y no tendríamos efecto transistor. Entonces, ¿por qué ocurre el efecto transistor? Porque si yo estoy a tensiones bajas, pues nada, la resistencia aumenta y tengo un material resistivo. Pero cuando ya aumento mucho la tensión, el canal se va estrechando tanto que tengo dos efectos contrapuestos, que serían, por un lado, si yo aumento la tensión UDS, claro, la corriente tiende a aumentar por el canal. Pero por otro lado, si aumento la tensión UDS, polarizo más inversamente esta unión PN y el canal se tiende a estrechar. Entonces tengo dos efectos contrapuestos, porque por un lado, si aumento la tensión UDS, tiende a circular más corriente, pero por otro lado, tiende a aumentar la resistencia del canal que hace que tienda a disminuir la corriente. Entonces, el mismo aumento de la tensión me produce, por un lado, un aumento de corriente y por otro lado, una disminución de corriente. Y eso al final hace que la corriente más o menos permanezca constante. ¿Entendéis? Eso es lo que hace que aquí, a partir de una tensión determinada que se llama la tensión de constricción del canal, a partir de ahí ya la corriente se hace prácticamente constante. Hay esos dos efectos contrapuestos. Y luego, si en lugar de un VGS poner tensión cero, que sería esta curva de aquí, pongo una tensión negativa, pues claro, esa tensión negativa hace que todavía se polarice más negativamente la unión PN y entonces tengo, primero, en la zona de baja tensión UDS una resistencia más grande y luego que la zona de fuente de corriente me aparece para una tensión más pequeña, para una tensión aquí límite más pequeña, ¿de acuerdo? Y ya, si la tensión UGS la aumento mucho en valor absoluto, pero que sea muy negativa, y normalmente no es un valor muy grande, a partir de unos menos 4 voltios, esta zona de transición ya se hace tan grande que es como si las dos zonas se superpusiesen y ya la resistencia es muy grande y por ahí no puede circular corriente, ¿entendéis? Y entonces tendría lo que se llama la zona de corte también, que llamamos aquí off. La zona de corte sería el eje de tensiones, ¿vale? Y la corriente es prácticamente cero, porque ya la zona de transición es tan grande que ocupa todo el canal y eso ya es una resistencia muy alta y la corriente que pasaría sería cero, ¿vale? Pero controlando UGS puedo controlar el valor de esta fuente de corriente y el valor de la resistencia que tengo aquí en la zona resistiva también. Incluso hay un truco que se utiliza a veces que es el siguiente. Yo normalmente no puedo aplicar tensión aquí positiva en este sentido, ¿vale? Si la intento aplicar, idealmente, ¿qué pasaría? Que esta unión PN conduciría y entonces tendría corriente entrante por la puerta y nada, no tendría polarización inversa y esto no iría bien, ¿de acuerdo? A veces lo que se hace es aplicar un poco más de tensión, pero por debajo de la tensión umbral de la unión PN, por debajo de 0,7 voltios. Es decir, que por aquí podría sacar una pequeña característica más, pues a lo mejor con una tensión de 0,5 voltios. ¿Vale? Pero bueno, es una cosa que tampoco tiene demasiada importancia. Es un truco que se puede hacer para sacar una curva más con tensión un poco positiva, ¿eh? Pero normalmente en este tipo de transistores, como amplificadores especialmente, y como interruptores, se trabaja con tensión negativa entre puerta y fuente.
Y por otro lado también es muy importante darse cuenta de que esta unión PN que tengo entre puerta y fuente va a trabajar normalmente polarizada en inversa. En todas estas zonas trabaja polarizada inversamente. Entonces es una ventaja que tenemos en estos transistores, que es que la corriente que entra por la puerta es prácticamente despreciable, es prácticamente cero, porque es la corriente inversa de saturación de una unión PN polarizada inversamente, que es del orden, como sabemos, del orden de nanoamperios. Entonces normalmente se puede despreciar, ¿vale? Es decir, que con estos transistores puedo controlar la corriente entre drenador y fuente con una tensión y sin prácticamente consumo de potencia a través de la tensión puerta-fuente, de la tensión de control. ¿Entendéis? Entonces eso es también otra ventaja. Entonces son transistores muy útiles. Los JFET y sobre todo los MOSFET. Los MOSFET fueron los que sobrepasaron totalmente a los transistores bipolares. En tecnología digital, por ejemplo, todo lo que se utiliza son transistores de efecto de campo con tecnología MOSFET. Todos los microprocesadores, absolutamente todo lo que va en los teléfonos móviles, etcétera, es tecnología MOSFET. La tecnología bipolar todavía se utiliza en circuitería digital, pero en aplicaciones un poco más concretas, ¿no? Pero en aplicaciones de tipo general es todo tecnología de tipo FET, por estas ventajas que tienen, ¿no? No necesitamos corriente de base, no necesitamos una corriente circulando para controlar el estado del transistor, simplemente una tensión sin que haya consumo de corriente. Bueno, esto es un poco la explicación. Lo que a nosotros al final luego nos interesa son las características y los circuitos equivalentes del transistor. Entonces, las características sería, la característica de entrada de un JFET es un circuito abierto. Para nosotros prácticamente va a ser un circuito abierto, salvo cuando ya estemos trabajando con amplificadores y a lo mejor a frecuencias muy altas, entonces entre puerta y fuente vamos a tener una capacidad parásita. Pero a funcionamiento normal y frecuencias medias bajas, esa capacidad se puede despreciar y sería un circuito abierto. Con lo cual, como veis, no representamos ni siquiera la característica de entrada. Solo nos queda la característica de salida, que sería corriente de drenador en función de tensión drenador-fuente para diferentes valores de la tensión entre puerta y fuente. ¿Vale? La tensión entre puerta y fuente va desde 0 hasta valores negativos y si le aplicamos más de un valor negativo que se llama el valor umbral o el valor de apagado, como vemos aquí, UGS off, si es más negativo que ese valor, entonces ya el transistor pasa a estado de corte. Y también parecido a los bipolares, tenemos dos zonas de funcionamiento. Una zona que es algo así como equivalente a la zona de saturación del transistor bipolar, pero en la cual aquí la tensión puede ser más alta, como veis aquí, puede llegar a ser 2 voltios, 4 voltios, depende un poco del tipo de transistor. Entonces, en este tipo de transistores no se habla tanto de zona de saturación para esta parte, se habla más bien, esta parte sería la zona de funcionamiento resistivo. Decimos que es zona resistiva. Y aquí se comporta como una resistencia variable y el valor de la resistencia depende de la tensión UGS. ¿Vale? Y esto también es un truco para poder implementar resistencias controladas por tensión. Yo puedo tener una resistencia cuyo valor lo puedo ajustar por medio de un parámetro eléctrico y esto también tiene aplicaciones interesantes. Y luego tendríamos la zona activa, lo que se llama la zona activa, ¿vale? Que sería la zona aquí de fuente de corriente, que se suele llamar zona lineal, zona activa, pero cuidado porque a veces en estos transistores también se llama la zona de saturación a la zona activa. Queda un poco ambiguo y hay quien lo llama la zona de saturación. ¿Por qué? Porque el canal queda como saturado, ahí no aumenta más, tenemos esos dos efectos contrapuestos y la corriente ya no puede aumentar más y es constante. Entonces a veces se dice que está saturado, pero no tiene nada que ver con la saturación del transistor bipolar. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, normalmente aquí hablaremos de la zona de fuente de corriente o zona activa y de la zona de resistencia, ¿vale? De funcionamiento resistivo. Si representamos aquí las corrientes en estos puntos, en la zona lineal, en función de la tensión UGS, tenemos esta curva que es muy interesante, se le llama la curva de transferencia del transistor JFET. ¿Lo veis? Es corriente drenador en función de tensión puerta-fuente en la zona activa. Y como veis tiene esta forma que es una forma de parábola. Depende
de la tensión al cuadrado. No vamos a entrar en las ecuaciones porque tampoco tenemos tiempo en esta asignatura, no vamos a entrar en las ecuaciones y normalmente en muchas aplicaciones no es necesario para trabajar con ellos, trabajamos directamente con las curvas características, pero bueno, que veáis que es algo así, es cuadrático y como veis tenemos la tensión que llamamos aquí umbral o de apagado. Si la tensión es más negativa que esto, se apaga y entraríamos en la zona aquí de corte. Y si estamos ya por encima, pues entonces ya tenemos este comportamiento de tipo parabólico, ¿vale? O sea que no es un comportamiento lineal. Y la resistencia en la zona de resistiva también depende, siguiendo una ley cuadrática, de la tensión UGS. Entonces, vamos a los modelos que utilizaríamos para estos transistores, que son mucho más fáciles de trabajar con ellos que los transistores bipolares, por lo menos si lo hacemos con las gráficas y tal, ¿no? Porque sería entre puerta y fuente siempre es un circuito abierto. Así que ya nos olvidamos, siempre es un circuito abierto, ¿vale? Aquí tendríamos UGS, lo cogemos con esta polaridad, pero sabemos que luego ahí hay que aplicar una tensión negativa. Y en todos los modos de funcionamiento, entre G y S es un circuito abierto. Si estamos en corte, entonces en la salida entre D y S también es un circuito abierto. Claro, estaríamos en esta zona y la corriente de drenador es cero, ¿vale? Entonces, las condiciones para estar en corte serían que la tensión UGS tiene que ser menor que UGS off, o sea, tendríamos que estar en esta zona de aquí, por debajo de UGS off, considerando el signo, ¿vale? Y la tensión UDS tiene que ser positiva, porque bueno, la tensión UDS significa que tengo que estar trabajando en esta zona de aquí, en esta zona, en este caso de corte, pero en general estamos trabajando siempre en el primer cuadrante. Con estos transistores trabajamos en el primer cuadrante, ¿vale? Luego tendríamos la zona activa, que es la zona de fuente de corriente, o sea, desde este punto de aquí, que es cuando el canal ya, digamos que se satura, y entonces la corriente se hace constante e independiente de la tensión de S, pues entonces tendríamos este comportamiento. Entre G y S sigue siendo un circuito abierto y ahora entre D y S tiene, o sea, sería una fuente de corriente, ¿de acuerdo? ¿Qué condiciones hay que cumplir aquí? Pues lo mismo que UGS, en este caso ahora tiene que ser mayor que UGS off, es decir, tengo que estar desde aquí hacia allá, ¿vale? Para estar trabajando en esta zona de aquí. Y que UDS sea mayor, ojo, ahora que la tensión UDS de constricción, ¿de acuerdo? Es decir, me tiene que salir que la tensión sea mayor que este valor de aquí, ¿vale? Que puede ser diferente para cada curva, ¿vale? A veces se hace un modelo en el que todas las tensiones son las mismas para simplificar, pero en general depende también de la curva. Entonces, si yo estoy trabajando en esta zona, pues lógicamente luego la tensión UDS de este punto me tiene que salir mayor que la tensión límite, ¿vale? Y eso es lo que tengo que comprobar, pero al final es como siempre, represento el punto y me tiene que salir pues por aquí. Si estoy considerando que es fuente de corriente y me sale un punto aquí, significa que estoy por debajo de esta tensión límite y por lo tanto no estoy sobre la curva, por lo tanto estaría mal, ¿vale? Tendría que hacer otra hipótesis. Y luego nos quedaría la zona resistiva, que es desde el punto del origen hasta la tensión límite, ¿vale? Y entonces nuestro modelo, otra vez, entre G y S es un circuito abierto siempre, y ahora entre D y S es una resistencia. Y esta resistencia sigue una función que depende de la tensión GS, ¿vale? Normalmente a partir de la gráfica, pues sabiendo este punto de aquí, por ejemplo, podemos calcular el valor de la resistencia, ¿vale? Y bueno, pues también existe una ecuación, como os decía, para representar RDS, ¿vale? Pero no la vamos a ver. Y lo mismo en este caso, ¿qué condiciones hay que cumplir? Bueno, lo primero que no esté apagado. Tenemos que trabajar en una tensión UGS mayor que UGS off, ¿de acuerdo? Para que esté trabajando, es decir, que estemos en esta zona de aquí, en alguna de estas curvas. Si UGS es más pequeña, más negativa que UGS off, pues entonces estaría en corte ya, con lo cual no puede estar en zona resistiva, ¿de acuerdo? Y luego que la tensión UDS que me salga aquí tiene que estar entre 0, o sea, entre este punto y este de aquí, por ejemplo, si estamos para esta curva, o este de aquí para esta otra curva y así, ¿vale? Es decir, que cuando yo represente el punto me tiene que caer aquí. Si me sale una tensión más grande que esta, sería como prolongar esto y que me saliese el punto pues por aquí. Claro, ese no está en la zona resistiva y estaría incorrecto, ¿vale? La resistencia depende de UGS según una función, lo mismo que aquí también la corriente sigue una función cuadrática de UGS que sería esta curva de aquí característica.
Vale, otra cosa importante que tenemos que recordar en estos transistores es lo siguiente. Como decimos que esta corriente de aquí I sub G es igual a 0, eso implica que la corriente de drenador y la corriente de fuente siempre van a ser iguales. Lo mismo aquí, la corriente que entra por drenador sale por la fuente. ¿De acuerdo? Aquí las dos son 0 en corte, ¿vale? Y aquí la que entra por el drenador también es siempre igual a la que sale por la fuente. ¿De acuerdo? Son iguales y de sentido contrario, lógicamente, y la corriente por la puerta siempre es 0. Con lo cual eso también simplifica mucho el análisis, porque ya sabemos que no hay corriente por la puerta, solo tenemos que calcular la tensión y a partir de ahí ya buscar el punto de funcionamiento. Vale, y luego pues ese sería el transistor de canal N. El transistor de canal P sería totalmente dual. El canal se hace con material tipo P. La corriente es corriente de huecos que va también desde la fuente hacia el drenador y por lo tanto la corriente va a ser entrante por la fuente y saliente por el drenador. O sea que cambian todos los sentidos. Aquí, por ejemplo, estamos representando corriente de drenador pero considerando la entrante por el drenador. Aquí estamos siempre considerando corriente por la puerta entrante, que ya sabemos que es 0. O sea que nada, esa es 0. Corriente de drenador entrante y corriente de drenador aquí también entrante, ¿vale? Entonces, en uno es positiva y en el otro es negativa, ¿vale? Entonces, I sub D, considerando la entrante, tendría valores negativos. UDS tendría valores también negativos. Y la tensión UGS que tenemos que aplicar para el transistor de canal P tendría que ser positiva, ¿vale? Pero todo esto es relativo, porque si yo cojo la corriente de drenador saliente del drenador, entonces esto sería positivo también. Y lo mismo, si representamos en este transistor de canal P la corriente de drenador en función de la tensión puerta-fuente, pues ahora también sería una evolución que seguiría una parábola. Para una tensión UGS menor que ese valor estaríamos trabajando en la zona activa y para una tensión mayor ya estaríamos en la zona de corte. Claro, para recordar todo esto es bueno saber cómo funciona un poco internamente, porque no es complicado. Porque yo sé que se va a cortar esto, porque le estoy aplicando tanta tensión que la zona de transición que se forma en el canal es tan grande que acaba cerrando el canal y ya la corriente que va a circular es prácticamente 0. Y este sería un tipo de transistores, que son los transistores FET de unión. Pero luego los más utilizados hoy en día en la mayoría de aplicaciones, sobre todo de electrónica digital y de electrónica de potencia, son los otros transistores FET, que son los transistores de efecto de campo de puerta aislada, que se llaman MOSFET. Vamos a ver primero los de enriquecimiento y luego existen otro tipo que se llaman de empobrecimiento. Bueno, pues este acrónimo viene de metal óxido semiconductor y luego las siglas FET, que es Field Effect Transistor, o sea que es transistor de efecto de campo con estructura metal óxido semiconductor. ¿Vale? El funcionamiento es bastante similar, tienen los mismos terminales y también funcionan con corriente entre drenador y fuente que se controla por medio de la tensión entre puerta y fuente, pero con una ventaja y es que la tensión de control tiene el mismo signo que la tensión que nosotros aplicamos entre drenador y fuente. Si vemos en el caso anterior, en los JFET yo tengo que aplicar una tensión entre D y S positiva, y la tensión de control entre puerta y fuente es negativa, es de sentido contrario para polarizar inversamente esa unión PN que tengo en el canal, ¿vale? Pero con estos se puede hacer con la misma tensión y eso es una ventaja también porque me simplifica la circuitería que necesito para hacer el control del transistor. Lo vamos a ver en los ejercicios porque, claro, tú si tienes una tensión positiva en este lado y aquí tengo que poner una tensión negativa, yo con una tensión positiva no tengo manera fácil de sacar una tensión negativa. Necesitaría otra batería, así que ya necesito dos baterías, una para la parte del circuito de salida y otra para la parte del circuito de control. Una puesta hacia arriba y otra puesta hacia abajo. ¿Entiendes? Entonces necesito dos baterías. En estos transistores, como la tensión de control tiene el mismo signo que la tensión que yo aplico entre drenador y fuente, con una sola batería puedo hacer las dos cosas, ¿vale? Esa es la clave. Es que si te fijas aquí, yo tengo que aplicar una tensión positiva aquí y de este lado tengo que aplicar una tensión negativa. La tensión que yo aplico es negativa. La UGS que yo aplico aquí tiene que ser negativa. Pero en cambio la UDS positiva, así que necesito una batería aquí hacia arriba y aquí otra batería hacia abajo. Dos baterías. Y en cambio, si la tensión que yo necesito aquí fuese del mismo signo que esta, con esta misma batería podría hacerlo todo.
¿Entendéis? Porque me da la tensión ya en el sentido correcto. Esa es la idea. Y con estos se puede hacer eso. Y esa es la razón por la cual estos transistores pues tuvieron tanto éxito. ¿Vale? Porque son controlados por tensión, con la misma tensión en los dos sentidos. Es todo mucho más fácil y bueno, pues tienen todo tipo de aplicaciones. Tenemos el de canal N y el de canal P. Vamos a ver otra vez el de canal N. Pero fijaros, aquí la estructura es un poco diferente, porque aquí el control se hace por medio de un condensador que colocamos en la puerta, mientras que en el JFET se hace por medio de una unión PN. No tiene nada que ver. En el JFET ponemos una unión PN entre puerta y fuente para hacer el control y hacer la polarización inversa. Aquí lo que se hace es una zona de canal, que sería toda esta parte de aquí, que es lo que va a formar el canal, que es de tipo P. ¿Vale? Es una especie de sustrato. Normalmente a esto se le llama el sustrato y el canal estaría en esta parte de aquí. Y en este sustrato se difunden dos zonas de tipo contrario, de tipo N, que sería el drenador y la fuente. Entonces, si yo esto lo dejase así y no hiciese nada más, no pusiese la parte de puerta, entre drenador y fuente no puede haber circulación de corriente, porque yo aquí tengo NP, o sea que aquí tengo un diodo, así, ¿vale? Y luego aquí tengo, esta zona es de tipo P, ¿lo veis aquí? Y por tanto tendría un diodo en este sentido, también conectado así. O sea que tengo dos diodos en antiserie, es decir, que ni puede haber corriente desde drenador hacia fuente porque este diodo estaría en sentido contrario, ni puede haber corriente desde fuente hacia drenador porque este diodo estaría en sentido contrario, ¿vale? Así que eso, en principio, no funcionaría, ¿vale? Pero ¿qué es lo que se hace para que funcione y además tenga efecto transistor? Se añade esta estructura de aquí, que es la puerta, con una estructura de condensador, es decir, se pone una parte de aluminio, sería esto en negro, las zonas en negro son de aluminio, luego una zona de dieléctrico, esta zona rayada es un dieléctrico que suele ser óxido de silicio, ¿vale? Que es fácil de implementar también durante fabricación, y luego ya nos quedaría esta otra zona que es la zona del sustrato que es de tipo P. Entonces aquí el truco es el siguiente, si yo aplico ahora tensión positiva aquí a la puerta con respecto a la fuente, pues claro, aquí tengo una especie de condensador, porque esto no deja de ser un material conductor. Decíamos que los materiales semiconductores al final tienen portadores, tanto electrones como huecos, ¿vale? Y por lo tanto tendría conductor arriba de aluminio. Aquí tengo dieléctrico y aquí tengo otro conductor. Entonces al aplicar aquí tensión positiva, los electrones que están por aquí en el material de tipo P, aunque son los minoritarios, sigue habiendo suficientes electrones y esos electrones se ven atraídos por el campo eléctrico, por el positivo que estamos aplicando aquí. Entonces se van a desplazar hacia aquí. Y al desplazarse aquí aparece una concentración alta de electrones. Y esta concentración tan alta de electrones hace que esto prácticamente sea un canal de tipo N. ¿Lo veis? Entonces al final ya me queda una zona de tipo N, otra zona de tipo N y otra zona de tipo N. Y por aquí la corriente entonces ya podría circular, ¿vale? Que serían electrones que se irían moviendo desde la fuente hacia el drenador y por tanto la corriente iría en este sentido. Entrante por el drenador y saliente por la fuente. ¿Entendéis? Esa es un poco la idea. Se crea un campo eléctrico, por eso se llama estructura MOSFET y defecto de campo. Se crea un campo eléctrico en la estructura MOS, metal óxido semiconductor. Ese campo eléctrico atrae a los electrones. Al aumentar ahí la concentración de electrones, lo que antes era un material tipo P pasa a ser un material de tipo N porque hay muchos más electrones que huecos. Y al unirse con las otras dos zonas tipo N, ya todo es zona tipo N. Y al final es un material, es un conductor, tendrá una resistencia. Se puede hacer que esa resistencia sea pequeña y ya va a conducir la corriente. ¿Entendéis? Ya veis que esto es muy ingenioso, ¿no? Este tipo de dispositivos. Porque además todavía nos quedaría por ver por qué esto tiene efecto transistor. Aquí sigue habiendo también dos efectos contrapuestos. Porque la tensión que yo aplico entre D y S también me crea un gradiente de tensión entre el drenador y la fuente. Entonces esta zona no es no es igual de ancha en un extremo que en el otro. Es una zona que es más ancha en un lado y más estrecha en el otro. Y eso crea un efecto, una especie de efecto embudo que crea una estrangulación del canal que a partir de una determinada tensión VDS, la corriente otra vez vuelve a ser constante. Y vuelvo a tener la zona resistiva y la zona de fuente de corriente. ¿Lo veis? Entonces tenemos un comportamiento como este. Como veis, las curvas son muy parecidas, lo único que cambian es el valor
y el signo de la tensión UGS. Ahora tengo que aplicar tensión UGS positiva para estar dentro de la zona activa. Sigo teniendo una zona de resistiva, ¿vale? Una zona de fuente de corriente. Lo que ocurre ahora es que la tensión UGS tiene que ser positiva. Y otra cosa, si la tensión UGS es demasiado pequeña, entonces el campo eléctrico no es suficiente y no hay conducción de corriente. Entonces hay un valor umbral para la tensión GS, es esta tensión de aquí, que suele ser también del orden de unos 4 voltios. Pero ahora el efecto es el contrario. Antes, si aplicábamos más de menos 4 voltios, una tensión más negativa de menos 4 voltios, el canal ya se cerraba del todo. Ahora es el contrario. Tengo que aplicar más de 4 voltios para que se forme el canal y ya el transistor empieza a conducir, ¿vale? Entonces tenemos también una característica como esta de aquí. La corriente de drenador en función de la tensión UGS tiene un valor mínimo umbral que es positivo ahora, suelen ser unos 4 voltios típicamente, luego depende del tipo de transistor y tal, pero típicamente 4 voltios, por debajo de ese valor estaría en corte y por encima ya estaría en zona activa. Y luego puede estar en la zona de fuente de corriente o puede estar en la zona de resistencia dependiendo del valor de la tensión UDS. Y en el de canal P sería todo al revés. El sustrato sería de tipo N, las dos zonas de drenador y fuente serían de tipo P. En lugar de aplicar tensión VGS positiva, tendría que aplicar tensión VGS negativa. El canal que se formaría con huecos en lugar de electrones. ¿Vale? La corriente, en lugar de entrante por el drenador y saliente por la fuente, es entrante por la fuente y saliente por el drenador. O sea, todo al revés. ¿Vale? Entonces, recordando uno, todo lo demás es cambiar los signos. Y la tensión UGS que tendría que aplicar al de canal al de canal P, sería una tensión negativa en lugar de una tensión positiva. Pero la tensión VDS también sería negativa, porque la corriente va en el sentido contrario, entonces siempre tienen el mismo signo. Las zonas serían, o sea, los circuitos equivalentes serían lo mismo. Circuito de cortes todo abierto, en activa una fuente de corriente cuyo valor depende de la tensión GS, que GS ahora es positiva, y en la zona resistiva una resistencia cuyo valor depende de la tensión GS también, ¿vale? Y bueno, pues las condiciones pues son similares a las de antes. Un detalle que tenemos en este tipo de transistores es el siguiente, y es que siempre tenemos un diodo parásito entre la fuente y el drenador. Nos aparece un diodo parásito entre fuente y drenador. Vamos a ver ahora por qué, ¿vale? Pero bueno, normalmente si trabajamos en el primer cuadrante, siempre vamos a aplicar tensión positiva, por ejemplo, para el de canal N en la D y negativa en la S. Entonces el diodo va a quedar polarizado en inversa y es como si no estuviese, ¿vale? Pero si a un transistor de canal N le aplicamos tensión en sentido contrario, positivo en S y negativo en D, entonces el diodo este entraría en conducción y lo que tenemos ahí es un diodo, no es un transistor, ¿vale? Ya no funcionaría como transistor, funciona como diodo y conduce, hagamos lo que hagamos por la puerta, ¿vale? Pero no es el modo normal de funcionamiento. Y en el de canal P, al revés, el diodo estaría con el ánodo en la D y el cátodo en la S. ¿Vale? Entonces, este normalmente trabaja con tensión negativa, positiva aquí, ¿sí? Y negativa aquí, ¿de acuerdo? Y corriente que entraría por la fuente y saldría por el drenador, ¿vale? Con lo cual el diodo estaría polarizado también inversamente y no afectaría. Para explicar la aparición de este diodo parásito podemos fijarnos, por ejemplo, en la estructura del transistor MOSFET de canal N que hemos visto. Entonces, si nos fijamos en el sustrato y en el drenador, vemos que el sustrato es de tipo P y el drenador es de tipo N. Entonces vamos a tener una unión PN entre el sustrato y el drenador y por lo tanto nos aparece este diodo que es el diodo parásito. Como normalmente en este tipo de transistores el sustrato va unido directamente a la fuente, pues entonces al final tenemos este diodo que va a estar conectado con el ánodo en la fuente y el cátodo en el drenador, y esto es lo que causa la aparición de este diodo parásito. Algunos dispositivos incluso se fabrican con el sustrato accesible, es decir, dispositivos MOSFET con 4 terminales en lugar de 3 terminales, y por tanto
hay que recordar que lo que va a controlar el paso de corriente entre drenador y fuente es la tensión que apliquemos entre la puerta y el sustrato. Lógicamente, si el sustrato está conectado a la fuente, pues sería la tensión puerta-fuente la que controlaría el dispositivo. Pero en el caso de aplicaciones, por ejemplo, de electrónica digital, el sustrato se hace independiente de la fuente y el control del transistor se realiza entre la puerta y el sustrato. Y luego todavía hay otro transistor más que se les ocurrió hacer, que es el transistor de efecto de campo de puerta aislada de empobrecimiento, que es jugar un poco más todavía con el canal. Entonces se representa, como veis aquí, de esta manera. La diferencia entre el de enriquecimiento y el de empobrecimiento es que el de enriquecimiento aquí se representa con estas rayas discontinua para indicar que aquí no hay canal. El canal se forma cuando yo aplico tensión, ¿vale? Y luego lo mismo, el de N con la flecha entrante y el P con flecha saliente. Bueno, pues el de empobrecimiento, como veis, se representa aquí con una línea continua que indica que en estos transistores inicialmente ya existe un canal fabricado. Se fabrican con un canal ya predifundido. Y eso da un poco de juego a la hora de introducir valores de la tensión UGS. ¿Vale? Sería algo así. Si yo aquí tengo ya un pequeño canal de zona tipo N predifundido, pues ¿qué ocurre? Que incluso con tensión 0 UGS el transistor ya está conduciendo, porque ya tengo todo un camino de tipo N entre drenador y fuente para que circule la corriente. ¿Vale? Y entonces lo que me permiten estos transistores es controlar la zona activa tanto con tensiones positivas como con tensiones negativas. Si yo aplico tensión positiva, ¿qué ocurre? Que el canal se ensancha, aumenta. Yo tenía un canal, pues ahora el canal es todavía más ancho y entonces la corriente aumenta. Para 1 voltio, para 2 voltios, el canal se hace más grande y las curvas van hacia arriba. Pero yo también ahora puedo aplicar tensión negativa aquí. Y si aplico tensión negativa, entonces lo que hago es repeler electrones que estaban en el canal predifundido, mandarlos fuera y hacer el canal más estrecho. Y entonces las curvas van hacia abajo. ¿Lo veis? La corriente disminuye. ¿Vale? Y entonces es un tipo de transistor que yo puedo controlar desde tensión 0 y con tensiones positivas puedo aumentar la corriente, con tensiones negativas puedo disminuir la corriente, ¿vale? Da un poco más de versatilidad en algunas aplicaciones. Entonces la curva, como veis aquí, la curva de transferencia, pues sería con una tensión de apagado negativa, porque ya el canal se cerraría cuando aplico mucha tensión negativa. Si yo aplico mucha tensión negativa, pues entonces repelo todos los electrones que había ya por defecto en el canal al principio y ya el canal se cierra totalmente. Y entonces estaría en la zona de corte. Pues eso suele ser también una tensión que puede ser unos menos 4 voltios. Y a partir de ahí, si ya voy aumentando la tensión, meto menos tensión negativa, pues ya iría conduciendo. Para tensión 0 está conduciendo en este punto y para más tensión positiva todavía conduce más corriente. Este también se podría fabricar al contrario, con canal de tipo P en lugar de canal de tipo N. Entonces, una vez más, cambiarían todos los signos de tensiones y de corrientes. La I sub D sería negativa, porque ahora en lugar de ser entrante por el drenador sería saliente. UDS sería negativa. Y para UGS sería con tensiones negativas aumenta la corriente y con tensiones positivas disminuye la corriente, ¿vale? Y si ya meto mucha tensión positiva, pues entonces ya el transistor pasaría a estado de corte, ¿de acuerdo? Y estos son los transistores MOSFET, lo mismo, pues tendría la zona de corte, la zona activa fuente de corriente y la zona resistiva, pues una resistencia. ¿Cómo se seleccionan los transistores de efecto de campo? Bueno, pues lo mismo que los transistores bipolares. Tenemos también una tensión máxima entre drenador y fuente que nunca debe superarse, entonces normalmente se suele trabajar con valores de pico. Por ejemplo, aquí si vemos este transistor que es el BF245C, pues tiene una tensión máxima de 30 voltios entre drenador y fuente. ¿Vale? Entonces nunca se debe superar esa tensión, incluso en valores de pico, si es un pequeño pico instantáneo tampoco, siempre tenemos que asegurar que en nuestro circuito la tensión entre drenador y fuente esté por debajo de ese valor. Y luego las corrientes, la corriente máxima
de drenador. Bueno, pues lo mismo, las corrientes normalmente hay que respetar tanto el valor eficaz como el valor de pico, ¿vale? Porque un valor instantáneo muy alto me puede deteriorar el transistor y un valor, aunque no sea muy alto, pero un valor grande de forma continua, puede aumentar mucho la disipación y el transistor se puede deteriorar. Entonces eso se determina con el valor eficaz. Al final, las pérdidas en estos transistores pues van a depender del valor eficaz de la corriente y por lo tanto pues eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Entonces normalmente los fabricantes también nos van a dar un valor de pico máximo de corriente que no tenemos que superar y un valor máximo eficaz que no tenemos que superar, ¿vale? En el caso de tensiones, el valor eficaz no se suele considerar el valor de pico. Luego también habría que considerar las tensiones máximas que podemos aplicar en la parte de control, entre puerta y fuente, que también hay unas tensiones máximas. Eso ya depende un poco de cada transistor. Los transistores MOSFET, por ejemplo, un valor máximo con el que se suelen fabricar es del orden de 20 voltios. Más de 20 voltios ya no se puede aplicar porque entonces el condensador que tenemos en la puerta pues ya se podría deteriorar porque fallaría la rigidez dieléctrica del dieléctrico que tenemos en el condensador de puerta y ya se deterioraría, ¿no? Bueno, ya para acabar aquí tenéis algunos ejemplos de transistores JFET, MOSFET, con diferentes valores. Pues por ejemplo aquí, como veis, uno es de canal P, este de aquí es de canal P, por eso ponemos aquí los fabricantes nos suelen dar tensión máxima de S menos 60 voltios porque trabaja con tensión negativa entre D y S o positiva entre S y D, ¿vale? Pero normalmente para normalizar se considera la tensión de S, entonces sería negativa para estos transistores. Y la corriente máxima de drenador, como veis, también lo indican con un valor negativo, porque sería saliente del drenador, no entrante por el drenador. Bueno, pues este sería capaz de soportar 280 miliamperios.